Bueno, vamos en la tarde de hoy a continuar y a terminar este tema de los elementos estructurales del contrato de trabajo. En la clase anterior nos habíamos referido a la subordinación, a los distintos conceptos que hay de subordinación, a cómo la doctrina y la jurisprudencia habían llegado a un método para determinar la existencia de la subordinación, y también nos habíamos referido a otro criterio que es el de la ajenidad, que aun cuando presenta diferencias con la subordinación, es el criterio que acepta la legislación española y la doctrina española, y la ha desarrollado sobre todo la doctrina española, el de la ajenidad, y que viene a ser como una especie de complemento también del criterio de la subordinación. Por lo menos así lo entiende nuestra jurisprudencia. Explicamos lo, lo, lo que era la ajenidad, un poco la carrera. La clase la voy a hacer un poco más corta, porque ya avanzamos bastante. Bien, pero a pesar de que se ha avanzado mucho en establecer estos criterios y este método de las indicios o test de la moralidad y el criterio de la ajenidad, y que, digamos, se ha recuperado para el derecho del trabajo actividades que podrían ser consideradas como no protegidas por el ámbito del derecho del trabajo. Sin embargo, acordémonos que el derecho del trabajo busca es regular el trabajo, independientemente de cómo se preste. Sin embargo, como dijimos al inicio de estas clases, no de esta clase, sino de clases anteriores, el derecho del trabajo que tenemos está diseñado fundamentalmente para un trabajo subordinado. Y hay algunas materias que algunas instituciones que podrían no ser aplicables al trabajo no subordinado o al trabajo independiente. No obstante, la doctrina italiana diseñó un tipo de trabajador que no era completamente independiente, pero tampoco lo podíamos considerar como un trabajador subordinado. Y hay muchas actividades que en el contrato de trabajo podemos encontrar en donde hasta cierto punto los trabajadores actúan en forma autónoma, ejecutando la actividad bajo su propio riesgo, bajo su propio control, con sus propios elementos, asumiendo los riesgos. Sin embargo, hay una dependencia sobre todo de carácter económico. Esa relación que tiene con quien lo contrató hace que ese trabajador, todo su sustento, lo derive de la actividad que presta de manera, digamos, casi autónoma, pero que en definitiva va a beneficiar a otro, aun cuando actúe por cuenta propia, digamos, prácticamente. Pero siempre hay esa dependencia económica. Bueno, esa situación
Fue considerada sobre todo por el maestro italiano Santoro Passarelli, y él creó un término que se llama parasubordinación o un trabajador parasubordinado. El prefijo griego para significa casi como. Por ejemplo, cuando ustedes oyen hablar de los paramédicos, es personas que actúan de manera similar a un médico. De manera tal que el trabajador parasubordinado vendría a ser aquel trabajador que es casi como si estuviera subordinado. No, en la doctrina alemana y en la legislación alemana se conoce los trabajadores cuasi dependientes o casi dependientes, que vienen a ser a estos trabajadores parasubordinados que contempla la doctrina italiana. Y de donde elabora Santoro Passarelli ese concepto de parasubordinación. Bueno, él se fundamenta en el artículo 409 del Código de Procedimiento Civil italiano. Ese artículo 409 del Código de Procedimiento Civil italiano le da competencia al juez de trabajo para conocer de las controversias que se pueden dar en otros contratos distintos del contrato de trabajo, que el numeral tercero de ese artículo 409 enumera. Y dice que son los contratos de agencia, de representación comercial, los contratos de colaboración continuada y coordinada, en donde haya una prevalencia de la prestación de servicio personal, aún sin carácter subordinado. No, acá tenemos un ejemplo que son los distribuidores de cerveza. Y ya vimos cómo en el 2002, pese a que en el año 2001 se los definió como trabajadores dependientes en dos sentencias famosas del año, de esa época, del año 2000 y 2001. Sin embargo, la Sala de Casación Social, posteriormente en el año 2002, echa para atrás, analiza las cosas con más detalle y llega a la condición de que no son trabajadores dependientes, sino son trabajadores autónomos. Pero evidentemente que hay una dependencia económica. De manera tal de que, basado en eso, Santoro Passarelli, en esa competencia que los jueces, que el Código de Procedimiento Civil le da a los jueces de trabajo, pues desarrolla su concepto de trabajador para subordinar. Y ese artículo 409 establece tres características que son las que nos llevan a precisar quién es el tipo de trabajador, cuál es el tipo de trabajador para subordinar. En primer lugar, la continuidad. Ese tipo de prestación tiene que ser no algo ocasional, sino algo continuado. Es decir, implica una serie de repeticiones en el tiempo, fruto de una contratación existente entre las partes, como es el caso de esos distribuidores. En segundo lugar, la coordinación. O sea, no hay subordinación, como lo dice el código, pero hay una coordinación entre las actividades. O sea, el trabajador, el prestador de esos servicios para subordinados, él es el que organiza la forma de prestar el servicio, pero lo tiene que hacer de manera coordinada con aquel con quien tiene ese contrato, digamos, de agencia, de distribución, etc. Y
tiene que ver en la prestación de esa actividad, en la realización de esa actividad o en la prestación de ese servicio, una prevalencia de la actividad personal. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el código italiano habla de que debe ser la actividad prevalentemente personal. Quiere decir que si bien no lo hace él exclusivamente, él trabaja de manera personal, porque si trabajara de manera personal habría que concluir que es un trabajador, sino que tiene a veces trabajadores que trabajan bajo su dirección y a veces él no va a él a hacer la actividad, sino que envía a otros a hacerla. Sin embargo, él también se involucra en esa actividad. Bueno, ¿y cuál sería la consecuencia? La consecuencia, además de lo que vimos de la disposición del Código 409, dice que si surge una controversia entre las partes, el competente para resolverla es el juez de trabajo. No, pero además, tanto en la legislación alemana como en la legislación italiana hay una consecuencia muy importante, y es que ese tipo de trabajadores, digamos, no dependientes, pero que tienen esa característica de ser parasubordinados, pues tienen que ser inscritos en la seguridad social. Claro, esto en Europa es muy importante, es tremendamente importante, tanto para la seguridad social, que va a tener allí nuevos contribuyentes, como para, sobre todo, ese trabajador parasubordinado que va a estar protegido por la seguridad social, y eso en Europa es importante, porque eso implica unos excelentes servicios de salud y además que cuando termine su vida útil, él va a poder optar por una pensión de jubilación importante, no la miseria que pagan a los jubilados en este país, sino que puede vivir decentemente con esa pensión de jubilación y no va a pagar impuestos, va a tener todos los mismos beneficios que tenía cuando estaba activo. De manera tal que eso es interesante. Bueno, y hablemos un poco, para culminar esta parte, esta clase breve, de las nuevas tendencias. Y sobre todo, a raíz del gran desarrollo de esta revolución tecnológica, del gran desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, las llamadas TICs, que ustedes tienen una materia sobre eso. Bueno, se ha producido una ruptura de las relaciones tradicionales entre empleador y trabajador, propios de un esquema de trabajo fordista, taylorista, que es el que surgió de la revolución industrial. Esta nueva revolución tecnológica ha producido otro tipo de trabajador, un tipo de trabajador altamente especializado, técnicamente preparado, con un, pues, elevado, no como el trabajador fabril, sino este sí tiene unos conocimientos técnicos y pueden desarrollar emprendimientos aparentemente autónomos. Y ese tipo de trabajador que utiliza la tecnología para trabajar rompe con el esquema tradicional de aquel que prestaba sus servicios, salía de su casa a trabajar para ir a un sitio donde se convergía con una gran cantidad de trabajadores y duraba un tiempo trabajando allí, un horario, tenía que cumplir un horario de trabajo trabajando dentro de la empresa. Pero ahora tenemos trabajadores que no salen a trabajar o que trabajan desde su casa, teletrabajo, por ejemplo, y trabajan con ayuda de
elementos técnicos, tecnológicos, como lo que yo estoy haciendo ahora. Pero además hay otros trabajadores que también utilizan las tecnologías de las plataformas digitales para hacer su trabajo. Son trabajadores que tampoco tienen un horario de trabajo. Son trabajadores que no tienen que acudir a la empresa y que aparentemente son autónomos, que son propietarios de los propios medios con los cuales realizan la actividad productiva. Y sin embargo son trabajadores que dependen económicamente de alguien que los contrata, que digamos coordina y dirige su actividad a través de las plataformas digitales. Me estoy refiriendo a no tanto al trabajador a distancia o al trabajador, al teletrabajador, sino sobre todo a los que trabajan en las plataformas digitales. Y les voy a poner varios ejemplos. Ustedes, bueno, aquí en este país no existe, pero han oído hablar de Uber, el servicio de Uber. ¿Sí? Es un servicio de transporte, servicio, usted necesita un taxi y en muchas partes del mundo, en Europa, en Estados Unidos, en Colombia, es más económico y más seguro contratar un taxista a través de una aplicación que usted consigue en el teléfono, en un teléfono inteligente. Entonces, por medio de esa aplicación, usted dice que necesita un servicio para ir, por ejemplo, de su casa a un aeropuerto, o que lo vayan a buscar al aeropuerto que llega a tal hora, en tal vuelo. Bueno, usted paga el servicio con una tarjeta de crédito, con una transferencia, a través de la aplicación. Usted no conoce el taxista que lo va a ir a buscar o que lo va a llevar. Usted se entendió fue con esa aplicación, Uber, esa plataforma. Y el taxista también tiene un teléfono inteligente. El taxista recibe un mensaje. Usted puede ir a buscar, a hacer un servicio de llevar de tal parte al aeropuerto a un señor fulano de tal. Si el taxista es libre de decir sí o no. El precio está fijado por Uber. El taxista va en su propio vehículo, no está afiliado a ninguna empresa de transporte ni alguna cooperativa de transporte, no. Es completamente solo, independiente, y va en su propio vehículo, se acepta el servicio, lo lleva y después él recibe un pago de Uber que se lo depositan en su cuenta, descontando evidentemente que la comisión con la cual se queda Uber. Otro ejemplo, esos que hacen delivery, hay empresas como Globo, Delivery, Rapid, etcétera, que le llevan a usted a su casa lo que usted pidió. Usted pidió, ordenó una comida en un restaurante y entonces, sobre todo en esta época de pandemia, se ha desarrollado mucho, entonces el restaurante le envía la comida con un trabajador de estos tipos. Y ese trabajador también tiene su teléfono independiente, recibe un mensaje no del restaurante, el restaurante se comunica es con la empresa Rapid o Globo,
y envía a una persona que va en su propio vehículo. Puede ser un automóvil, puede ser una motocicleta o puede ser una bicicleta, y él recoge la mercancía o la comida y se la entrega en su casa, y usted le pagó a la empresa Rapid o Globo, lo que sea. Usted no le da nada al que le llevó la comida. No tiene ninguna relación con él, ni el restaurante tiene relación con él directamente, sino con esa aplicación, es decir, con esa empresa que tiene esa plataforma a la cual se afilian esos trabajos. Bueno, ahí las técnicas tradicionales del asla indicio, como ustedes pueden ver, no se aplica. Bueno, y el derecho del trabajo se la han ingeniado, y sobre todo la seguridad social, para tratar de brindar una protección a esos trabajadores. Las técnicas tradicionales del asla indicio, de la ajenidad, etcétera, se estrellan con ese tipo de trabajadores, porque los elementos son propios, los riesgos los asume él. Si se le pierde la comida, se la roban, y la tiene que pagar en su bolsillo. Ellos pueden supuestamente decir que no hacen ese servicio, pero hay ciertos aspectos. Ellos no son los que convienen directamente ni con el restaurante, ni con el cliente al que le llevan la mercancía o la comida, los alimentos, el servicio. Y para poder realizar esa actividad, tienen que estar registrados en esa APP, en esa plataforma, y de allí los pueden eliminar, los pueden quitar, le hace despedir si no están conformes con el servicio. Entonces, se empezó a buscar otro criterio. Y ese criterio es un test llamado ABC, que fue aplicado, una de las veces que fue aplicado, una de las primeras veces, por la Suprema Corte de California en una sentencia, la S-222-732, del 20 de abril del año 2018, o sea que es relativamente muy reciente. Acá no se busca tanto el elemento subordinación, sino que se le carga al empleador la demostración de probar 3 supuestos para que no se califique esa relación como un contrato de trabajo. En primer lugar, ausencia de hecho de control y dirección sobre los medios y forma de ejecución del trabajo en los términos a los que se somete el trabajador subordinado. Bueno, estos trabajadores de Uber o de Rapid, etcétera, sobre ellos hay un control. Controlan la calidad del servicio, porque si no les conviene la calidad del servicio, lo borran de la plataforma, es decir, lo despiden. Hay un control sobre la ejecución hasta cierto punto. Segundo lugar, independencia entre el trabajo ejecutado y la ocupación habitual del contratante. Aquí sí es un problema bastante serio para esas empresas que desarrollan esas plataformas digitales. ¿Por qué? Porque el trabajo ejecutado depende de la plataforma. El que hace el servicio de taxi, el que hace el servicio de delivery,
Sin la plataforma no puede prestar el servicio. Es él el que lo conecta con el cliente. Y después la virtualidad del prestador de servicio en la ejecución. Si se dan esas tres cosas, es un trabajador dependiente y no es un trabajador autónomo. Estos criterios han sido también desarrollados en Europa. Hay sentencias de la Corte de la Casación Española, de la Casación Francesa, del Tribunal de la Corte, perdón, Europea, que han considerado que los trabajadores de Globo, de Uber, de Rappi, de Deliveroo, o sea, de este tipo de trabajadores que dependen de una plataforma digital, son trabajadores dependientes. Claro, a los europeos les interesa más considerar a los trabajadores dependientes porque entonces tienen que inscribirlos, registrarlos en la seguridad social, y Europa, los sistemas de seguridad social europeos están presentando problemas deficitarios porque hay mucha gente que trabaja de manera supuestamente autónoma y no cotiza la seguridad social, lo cual les causa un hueco fiscal importante, y por eso, sobre todo, los tribunales europeos se han dedicado a considerar a sus trabajadores como dependientes. Pero fíjense ustedes cómo ha evolucionado la protección del derecho del trabajo hacia formas de trabajo que antes no se consideraban. Bueno, hasta aquí terminamos pues el tema y les deseo a todos una muy feliz Navidad. Les agradezco muchísimo a los que tuvieron la oportunidad, excuso a los que no pudieron asistir al encuentro que tuvimos en el día de ayer, que para mí fue muy agradable, muy provechoso, y que tengan una feliz Navidad y que el próximo año sea mucho más fructífero. Y agradezcamos al Señor porque hemos superado o estamos superando este año. Feliz Navidad.